trabajos adicionales, ¿no? Bien. Entonces, esa tarea yo la propuse aquí para darle un porcentaje de la evaluación, ¿no? Entonces, el estado del arte que vamos a construir a lo largo del semestre, en el primer corte, va a tener una valoración de 12.5% del primer corte. Ustedes saben que el primer corte es 35%. Segundo corte, 35%. Entonces, ese trabajo de estado del arte, los avances tal, es 12.5%. El otro 12.5%, para completar 25 puntos, es los talleres y las herramientas de investigación que diseñamos aquí y tal, ¿no? Y ¿qué más? Ahí van 25 y el otro 10, ¿cierto? Es en el primer corte como el documento síntesis del estado del arte de lo que hayamos avanzado hasta ahí y el avance borrador, primer avance borrador del PIB, ¿sí? Del proyecto de intervención pedagógica. ¿Ok? Entonces, eso además lo van a nutrir de todo lo que haga con Iván. ¿Ya? Entonces, es un solo trabajo. ¿No? No es que él tenga, ¿no? otro o más trabajo, eso no, le vamos a apuntar lo mismo. Al final de este semestre debe haber un PIB, un proyecto de intervención pedagógica fundamentado en un estado del arte, en un ejercicio de etnografía escolar, ¿cierto? Y de diagnóstico y de etcétera. Y de negociación y diálogo con las instituciones. Eso es. ¿Qué otra cosa es necesario decir? Yo tengo otra pregunta. ¿Sí? Las fallas. Digamos, si yo no vendría un día serían 6 horas perdidas. Sí. Pero si somos conscientes de que la primera no entramos, ¿solo serían 5 o contamos las 6? Tal como dice el reglamento. Y dice en el sílabo. Y en el sílabo por indicaciones del proyecto curricular, o sea, el formato es uniforme para todo el mundo, y ahora se incluye esa información. Todo espacio académico se pierde con el 30% de las inasistencias. O sea, si usted no asiste al 30% de las horas efectivamente dictadas. ¿Sí? ¿Cuántas horas son, profe? Pues multiplique 6 por 16. Ya. ¿Sí? 6 por 16. 96. Por 0.3. Por 30%. 28,8. O sea. Divídalo en 6. O sea, por semana. No. Divida eso, 28 En 6. 4,8. Eso. Si usted falta 4,8 sesiones, pues pierde. O sea, si lo aproximado serían 5. O sea, si fueran 5 sesiones. Con la siguiente consideración, bueno, la profe nos resolvió cosas, ¿no? La profe de hecho, la profe me va a hacer modificar esto. Por otro lado, ¿Qué significa? Es decir, pero me voy en noviembre para República Dominicana una semana. Voy a asistir a un evento en un X lugar en octubre. Entonces ya no son 96, sino 90. Si voy a la República Dominicana. Y si asisto al evento X y empezó con el martes, quítele a eso, por ejemplo, la próxima semana, no, pero con ustedes creo que no, con el otro grupo creo que sí.
voy a asistir a un encuentro de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior. Que los manes son de universidades privadas todas. Y los manes están construyendo una propuesta alternativa de ley estatutaria de la educación superior. Deberíamos ir. ¿Cuánto cuesta? Pagar tiempo de escribir, porque es un cupo limitado, es gratis, no hay que pagar, ¿cierto? Pero va a ser un escenario en el que un sector de las universidades, ¿no? Está tejiendo ahí una contrapropuesta al gobierno. ¿Ya? Está interesante, pero que voy a eso y que se me cruza. Entonces ya no son 90, sino 84. O sea que uno sabría realmente si pierde por fallas hasta el último día. Porque si no hay un cálculo específico de horas. Yo lo que veo es que tiene perspectiva de caña larga. No, lo que pasa es que, bueno, uno como artista tiene convocatorias que se puede ganar internacionalmente y yo por estar acá no he podido salir por lo mismo, porque a veces uno no llega a un acuerdo mínimo. ¿Sí? Entonces por eso estoy planteándolo por el hecho de saber que, bueno, si son 4 sesiones podría faltar una sesión o 2 sesiones con relación a una semana para poder plantear el viaje. Eso lo que implica es que efectivamente usted tiene que administrar bien las manos. Pero mire que no es poco, a mí me parece que el 30% es un montón. O sea, en esta universidad es de las que más fallas puede tener. Sí. Otras tienen el 20, 25. ¿Sí? Pues, y por otro lado, pues, porque es que si no, uno podría decir, no, pues esto es semipresencial. Y pues con el nuevo currículum casi, ¿no? El 30%. Pero, no, con este currículum. Pero no, con la reforma que se hizo, que se aprobó el semestre pasado, son 30% virtual, ¿no? Que tienen la posibilidad. Ah, sí, hasta el 30%, pero no es obligatorio. ¿Y nosotros? No. No, ah, bueno. Teniendo en cuenta que es la misma asignatura, las fallas no solo serán compartidas con las del profe Iván. Es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Es un solo ciclo. ¿Cómo así, profe? No entendí. Si usted ayer ya sumó 2 días de ciclo, se lo vino de que son 2 ciclos. O sea, usted no puede perder conmigo y pasar con el profe. No, es un solo ciclo. Bueno, no sé si más preguntas. Entonces, así de manera clara y puntual. Todo el rollo de los trabajos aquí, de ejercicios que se hagan, eso, 12.5% primer corte, 12.5% segundo corte. Talleres, 12.5 primer corte, 12.5 segundo corte, ¿cierto? Eso suma 50%. ¿Cierto? El otro 50% es como los ejercicios de diagnóstico y síntesis primer corte, diagnóstico y síntesis segundo corte y PIP final 30%. Significa que la construcción total del PIB 50%. ¿Listo? Sí, ¿qué otra cosa? En relación con el sílabo. Más preguntas que tengan en relación con el enfoque, la perspectiva, ¿no? Los propósitos, en relación con la dinámica que está propuesta, en relación con, bueno, de una vez y supieran también, cosas. Creo que tengo una pregunta con respecto a cuánta libertad tenemos para escoger el tema que vamos a abarcar en el proyecto, que acabamos de implementar en el colegio. Mientras se articule al enfoque y a la temática, ¿sí? Total libertad. Y eso es, a ver, miren lo interesante. Porque yo empiezo diciendo mientras se articula el enfoque y la temática.
Es decir, que toda libertad está regulada y limitada. Todas. Pero no solo aquí en general, para todo. ¿Sí? Entonces, claro, mientras usted sea capaz de fundamentar y de argumentar que su propuesta no se sale de lo que nosotros proponemos, bien puede ser. ¿Sí? Pero miren que la cosa sí es muy amplia, de verdad, porque a mí, por ejemplo, los trabajos que han hecho los estudiantes, ¿cierto? A mí me han puesto a pensar muchas cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted mete el asunto del género, ¿cierto? Yo diría, ahí hay como 2 o 3 alternativas. El género, ¿cómo es abordado por la literatura? ¿Cierto? Eso uno. Entonces, el género es abordado por distintas perspectivas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay perspectivas postestructuralistas del género. Hay perspectivas postmarxistas del género. Hay perspectivas desde la teoría queer, que es postestructuralista. ¿Sí? Yo digo, bueno, si usted aborda la problemática del género y sabe que hay perspectivas teóricas, ¿cierto? ¿Qué contenido? Bueno, me estoy adelantando lo que vamos a hacer en la última vez, ¿cierto? En esa construcción, digamos, la tematización y la construcción de contenidos de enseñanza, ¿dónde está lo disciplinar? ¿O lo interdisciplinar? ¿O lo transdisciplinar? Porque eso es lo que yo quiero que logremos explicitar. ¿Sí? Porque me devuelvo a Pablo. Juan Pablo me preguntaba, usted nos veía tan mal, y decía, no se trataba de juzgarlos ni de decir los manes son burros y no entienden nada, ¿cierto? Sino más bien de aproximarme a la manera en que han construido un sentido así de hacer. Por ejemplo, un hallazgo, comillas, de ese instrumento que yo apliqué con primer semestre es que las ciencias sociales aparecen deshistorizadas. ¿Sí? ¿Y qué significa que sean deshistorizadas? Es decir, que no se ubican en los procesos históricos, sino que se asume que la ciencia social es comillas, un conocimiento connatural al ser humano. Entonces, por ejemplo, respuestas de estudiantes del primer semestre a la pregunta específica que yo les hice, ¿cuándo surgen las ciencias sociales? Los estudiantes en una alta proporción respondieron desde que el hombre es hombre. ¿Sí? Y eso es que efectivamente aparece deshistorizado, es decir, aparece como un conocimiento que va más allá de cualquier periodo histórico, es connatural al pensamiento humano. Y de hecho hay unas respuestas que son muy interesantes, porque asume, por ejemplo, que hay un periodo presocial y hay una vida individual, desde que el hombre vive en comunidad. O sea, ¿cuándo? ¿Se me va a entender? Eso tiene que ver, por ejemplo, con la construcción del pensamiento histórico. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿a qué lleva eso? ¿No? Es decir, mire cómo ciertas formas de aproximarse a una temática construyen una perspectiva de una disciplina y un campo de saber. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos explicitar es qué de ese campo de saber vamos a convertir en contenido. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos? Género, interculturalidad, hágale. Derechos humanos, hágale. Democracia, hágale.
van a estar en el espacio de democracia y de política. De hecho, excelente, porque el estado del arte sobre esos espacios específicos está cero. Vamos a ponerlo. Miren dónde los estoy poniendo a ustedes. Los estoy poniendo a ustedes en una tesis doctoral. Ahí lo estoy poniendo. Pero es en pregrado. Porque ¿qué hace una tesis doctoral? Subir el sueldo. Trabaja sobre los vacíos temáticos, problemáticos, tal, de un campo. Y aquí, marica, miren el asunto. ¿Saben desde cuándo se investigan los abordajes sobre las enseñanzas raciales? ¿Cierto? En Colombia al menos, en España, tal vez en Argentina, eso es una cosa que tiene 20, 30 años. En Colombia es el doctorado interinstitucional de esta universidad el que más ha hecho aportes a eso. Y pónganle que la comillas, producción de doctores de ese doctorado y de la línea específica o del área de ciencias sociales es así. ¿Ya? Entonces el campo es brutal, por eso es nota, por eso es chévere, por eso es marica, lo que hay es en qué trabajar. ¿Qué otra cosa hay? Profe, pues este abordaje de temáticas nos colocaría por su merced acá de colocar un ejemplo de décimo y once que tienen como ejes temáticos que se concatenan. Y en general se concatenan, pero digamos que no están explícitamente, o más bien hay pasos entre los lados en los que se dejan de ver algunas asignaturas y se comienzan a ver otras. Entonces, ¿cómo haría uno, por ejemplo, si tiene un noveno, que pues en el otro año nos daría un décimo? Entonces, ¿cómo haríamos? Porque podemos pasar de una clase de ética, una clase de ciencias sociales a una clase de ciencias políticas, ciencias económicas, de democracia y ciudadanía. Sí, es una muy buena observación. Y hace parte digamos, de las dificultades que tiene realmente la implementación de proyectos pedagógicos, porque hay muchos cruces, ¿cierto? En un mundo ideal, en el mundo ideal en el que las universidades trabajan de la mano de las instituciones escolares, ¿cierto? Y hay una sinergia y articulación absoluta, habría una planeación milimétrica de todo eso. En un mundo ideal. En la vida real, las instituciones escolares tienen, por eso es importante los diagnósticos, por eso es importante el acercamiento, por eso es importante el diálogo, por eso es importante que ustedes estén en todas, ustedes puedan participar de reuniones, háganse invitar a reuniones de área, háganse invitar a reuniones de planeación, autoinvítense. Llegué, sí, mi esposa me ha enseñado eso. No hay nada, no siempre funciona, pero funciona, ¿cierto? Un gesto de cortesía elemental, un dulcecito, un chocolatina, un saludo, cualquier cosa, no desde el punto de vista instrumental necesariamente, no, es una habilidad, eso ya abre un puertas. Pero en cambio si uno llega así, sobrado, hostil o nada, bueno, entonces, a ser preciso, para responder de manera más precisa a tu pregunta, ustedes deben prever esto. Y ustedes deben prever que hay cambio de año y que, por ejemplo, los cambios de año en las instituciones escolares pueden generar cambio de espacios académicos para los profesores con los que trabajan. Sí. Entonces, por eso digo yo, es que ustedes tienen que estar como al final de año, donde empiezan los maestros, tal, al principio de año, antes de que empecemos aquí, ustedes tienen que estar allá. Para que el proyecto que ustedes construyan no quede así como, dice, ay, madre, y ahora. Entonces nos tocaría, no sé, por ejemplo, si es que
siento que puede quedar desfasado y eso me preocupa. Que uno vaya a ver clases de un noveno que abordan las temáticas y que el profesor no comparta el siguiente grado del décimo. ¿Sí? Entonces, No continúe. No, sí, no lo continúe. Y que tampoco tenga mucha comunicación, pero que pues eso ya es otro detalle que una regla, ¿no? Pero entonces el PIB tendría que ir más enfocado hacia la temática de grado décimo, a pesar de que nuestra observación etnográfica haya sido de grado noveno. Sí, así es. Entonces, pues básicamente también tocaría es como meterse en las dos clases. Puede ser. Así es. Pero en esos casos, por ejemplo, hay esos cambios que, digamos, hay profesores que manejan de mano para atrás. Y ya decimos, profesor no tiene economía, entonces puede estar como en contacto permanente con los profesores. Sí. Para hacer el profe. O precisamente las aproximaciones a eso ustedes tienen que determinar qué tan estable es eso. Si no es estable, entonces mirar cómo se acomoda la dinámica de la institución. Y ahí prefigurar, por ejemplo, si mejor trabaja con chicos, ¿no? Con novena hacia atrás, ¿cierto? O trabaja con décimo y décimo, entonces además de todo lo temático y etcétera, que tienen un problema. No, el activismo de todo tipo. Están metidos en cuanta huevona hay, en el prom, se acaban las clases en noviembre o en octubre, hay citaciones a hacer salidas. Es que eso sería problemático, no sé, porque después de IFES, a mí me pasó, por ejemplo, en etnografía, también conseguimos colegio como en octubre, y en octubre era el IFES. De octubre a noviembre llegaron la mitad o menos. Sí. Y eso lleva a otra cosa. De acuerdo con lo que me dijo Iván, la mayoría de ustedes quiere continuar con instituciones con las que ya han venido trabajando. Es decir, que por ese lado no van a tener problema. Sin embargo, ¿cierto? Sí necesitamos que eso quede registrado y formalizado. Entonces, hasta donde sé también, el profe Iván está como encargado como de levantar ahí una base de datos con información sobre instituciones para formalizar el acuerdo de voluntades, las dinámicas. Y si, por ejemplo, en los escenarios en los que ustedes están requieren de nuestra presencia, pues la coordinamos, la acordamos, la programamos. ¿Ya? Entonces, para dialogar con los profes, si ustedes, por ejemplo, como vamos a aplicar entrevistas, encuestas, etcétera, etcétera, si ustedes requieren, sí, eso es regla. ¿Sí? Entonces, se dieron cuenta. El formulario que ustedes llenaron tenía un encabezado que cuenta con consentimiento informado. ¿Ya? Entonces, con menores de edad, eso hay un trabajo adicional porque el consentimiento informado implica consentimiento de los papás. ¿Ya? Entonces, claves. Pero si requieren de nuestra presencia o firma las firmas del proyecto curricular, pues, nos toca ahí coordinar. Pero parte de la lectura etnográfica es que ustedes puedan prever esas dinámicas. Y por ejemplo, ustedes tienen algún formato, no como el formato, no la estructura escrita que debería poner uno de para qué es, sino como ley de protección de datos, ley tal, para que uno no se le escape nada. Sí, sí, el profe Iván está listo. ¿Preguntas adicionales? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, nos vemos entonces en el 4:13 a las 4:10. Puta, me quemé la espalda re guasa, pero acá pega el sol muy duro. Es que hay una problemática. Yo sí que sí debe ¿Cuál es?
papelada que la salida al campo va a ser el obligatorio. Que vamos a dar para que todos digan, pero las salidas de ¿qué? La tercera acá. La chica que vale por De la carta la que queda en la sí, lo que la forma. ¿Qué pero como si que no me Más no se la pensaron. Yo ya puedo morir en paz, yo tuve una. yo no, man, lo que me ofendí. La única que tuve tocó pagar más. Yo ahí la vi, al